Entonces te queda x dividido x, seno de 7x dividido x, x sobre x, seno de 2x dividido x. Y ahí tenés que ver de armar los límites notables y tener cuidado que acá va a haber un número restando, acá, y acá en realidad este número menos esa expresión, y acá este número más esta expresión, no olvidarse, hay que aplicar propiedad de los límites, ¿sí? Pero fíjate si podés aplicarle la estrategia y si podés resolver. Bueno. A ver si tengo la respuesta de ese. 45 sobre 98. Bueno, no sé, sacate una foto, copialo. Y vamos a ver entonces el estudio de función. Ahí ya lo puedo borrar si quiere. ¿Ya está listo? Bueno, Sí. ¿querés mientras hago el estudio? El estudio de función te viene bien, pero hay muchas cosas que todavía no viste. No sé si querés resolver mientras le explico a él, o lo querés hacer para la próxima, como vos quieras. No falta No, sí, sí, me quedo a ver lo que le quería ver. explique. Total. Sí. Y nos Total, yo le falta saco ver, una captura. bueno, nos falta ver otro límite notable que vemos si lo podemos ver el viernes, el tema. ¿Sí? Bueno, me consultás sobre esto. ¿Qué ejercicio me dijiste, Luis? ¿342? X por el logaritmo cuadrado de X. Entonces, 342 X por el logaritmo cuadrado de X. Bueno, entonces empezamos calculando el dominio de la función. Entonces, el dominio de la función. Tenemos un polinomio que tiene por dominio todos los reales y el logaritmo que tiene por dominio los reales positivos. O sea, la intersección de esos dos conjuntos nos dice que la intersección entre los reales y los reales positivos nos da los reales positivos como dominio de la función. Voy a poner acá al lado. Decime si en algo de lo que te digo te da duda, te detallo más. Vos anda avisándome. Claro, como el logaritmo no está definido para valores negativos ni para el cero, ¿sí? Lo que tiene más restricciones en esa función, que es ese producto entre x y el logaritmo, ¿sí? Es el logaritmo. Entonces, como es lo más restrictivo, podemos pensarlo, mira, así. Tenemos como dominio todos los reales, pero para x. ¿Sí? Y el dominio del logaritmo son los reales positivos, o sea, todos estos valores. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Para que a partir de ciertos valores de x yo voy a obtener un valor de y o de la función, le voy a tener que dar cuáles valores en los que coinciden. Pues si le doy alguno de estos valores, ¿qué va a pasar? El logaritmo no existe, entonces no voy a tener una función o no voy a tener un valor de y. ¿Se entiende? Bien, entonces, intersección, todo esto, por eso los reales positivos. Lo otro que me dijiste que calculaban era la intersección con los ejes.
Bueno, intersección con los ejes o corte con los ejes sería lo mismo, ¿no? Me lo vas diciendo de a poco, porque de acá hasta que... ¿Sí? Intersección con los ejes o cortes, es lo mismo. Supongamos, decimos, intersección con el eje Y, ¿sí? Entonces nos planteamos, para ver la intersección con Y, si X es igual a 0. Cuando hacemos este planteo, pues es el planteo para averiguar la intersección con Y, que vemos que 0 no pertenece al dominio de la función. No pertenece al dominio de la función. Entonces, ¿qué quiere decir eso respecto de lo que buscamos? La intersección con el eje Y. No existe intersección con el eje Y. ¿Sí? La curva no corta el eje. Buscamos ahora la intersección con el eje X. Para buscar con el eje X la intersección, planteamos que Y sea igual a 0. Entonces, ¿y qué es la función? Entonces decimos que X por el logaritmo natural al cuadrado de X va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos que ver cuándo estos factores se anulan. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser igual a 0 y cuándo va a ser igual a 0? Porque en un producto, si con que algún factor se anule, se cumple ¿qué? La igualdad. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos x1 igual a 0. Estamos obteniendo un valor que, ¿qué pasa? No pertenece al dominio de la función. ¿Sí? O sea que este valor, ¿qué hago? Lo descarto. ¿Sí? Este no me sirve. Voy a ver qué pasa con el logaritmo natural al cuadrado de x. Logaritmo natural al cuadrado de x, digo que esto sea igual a 0. ¿Sí? Como acá tengo una potencia, ¿sí? ¿Qué haría para deshacerme de la potencia? Radico ambos miembros. Entonces me queda el logaritmo natural, ¿sí? Es igual a la raíz cuadrada de 0. La raíz cuadrada de 0, ¿qué es? 0. Y luego de eso estoy en condiciones de aplicar la definición del logaritmo, que dice que para obtener el argumento, ¿qué tengo que hacer? La base del logaritmo, en este caso, porque es logaritmo natural, lo tengo que elevar a la 0. Entonces, x va a ser igual a 1, cualquier número a la 0 nos da 1. Y acá encontré un valor que me sirve porque x igual a 1 pertenece al dominio de la función. Entonces, el eje X, ¿sí? La función lo corta, ¿dónde? En X igual a 1. Lo corta o lo toca eventualmente. Bueno, siguiente que era paridad. Paridad. Bien. Para determinar la paridad, partimos de la función en el opuesto de la variable. ¿Sí? Entonces, tomamos nuestra función x por el logaritmo natural al cuadrado de x y le ponemos el signo a todos los lugares donde encontramos la x. El signo negativo lo pegamos ahí, ¿sí? Entonces, veamos qué ocurre. Tengamos en cuenta que el logaritmo natural de menos x, esto al cuadrado es lo que dice acá. Entonces, logaritmo natural de menos x. Acá los valores que va a asumir x, ¿cuáles son? Los valores reales. Y si yo le antecedo un signo negativo, ¿qué ocurre? Vaya a tener valores negativos. Acá eran los reales positivos. Si le antecedo un signo negativo, voy a tener valores negativos y el logaritmo no lo puedo calcular. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Este planteo, ¿sí? Me va a dar distinto, o sea, pues no puede resolverse. Acá vamos a poner, ¿sí? No existe esto, ¿sí? Va a ser distinto de la función, que me diría, ¿sí? O sea, mediante un procedimiento algebraico no llego a expresar esta misma función, entonces la función no es par, y tampoco llego al opuesto de la función, que me diría que la función es impar. Entonces, la función no es impar. Y entonces, ¿qué decimos? Que la función carece, f de x, carece de paridad definida.
¿sí? Entonces la función no tiene paridad. La verdad que este ejercicio no te permite avanzar en analizar y buscarle la forma para ver si es par o impar, porque esto no existe, ¿sí? Bueno, necesitaría borrar. Bueno, ¿vos, Juan, también? Sí, Bien, voy a anotar acá, el único valor que me sirvió era la intersección con el eje X en X igual a 1, ¿sí? No paridad, vamos a anotar eso. Y por ahora nada más, voy a borrar todo. Entonces ahora asíntotas. Bueno. Bueno, empezamos con la asíntota horizontal. Para determinar la asíntota horizontal tenemos que plantear el límite para cuando x tiende a más y menos infinito. Como esta función solamente está definida desde 0 hasta los valores reales positivos, o sea, más infinito, no ponemos más y menos infinito, solamente más infinito, porque es el único lugar donde está definida la función, ¿sí? Entonces, límite para cuando x tiende a más infinito de x por el logaritmo natural del cuadrado de x, ¿sí? Nosotros tomamos límite, y entonces nos va a quedar que esto es igual. Ponemos infinito acá, nos da infinito. Y logaritmo de infinito da infinito. Y después infinito al cuadrado da infinito, infinito por infinito, que nos va a dar infinito. ¿Estamos de acuerdo en eso? Siempre tienen que tener a mano, la mano sería en la cabeza, la función logaritmo, que tiene esta forma, ¿sí? Y igual al logaritmo en base a de x, ¿sí? Para cualquier logaritmo, corta acá en 1, acá tenemos 0. Cuando x tiende a más infinito, la función a donde tiende, aunque crece lentamente, sigue subiendo, entonces tiende a más infinito, ¿sí? Estos son los valores que siempre hay que tener en cuenta. Cuando tiende a 0, por derecha tiende a menos infinito. Bueno, entonces, conclusión. Si acá nos da infinito, ¿qué decimos? No existe asíntota horizontal. Porque para que exista una asíntota horizontal nos tiene que dar un número. Entonces, no existe asíntota horizontal. Asíntota vertical, ¿sí? Después calculamos la oblicua. Si no existe horizontal, decimos que puede existir asíntota oblicua, ¿sí? Entonces hay que calcularla. Si existe horizontal, ¿sí? Supongamos que existiera horizontal entre 0 más infinito, entonces no va a existir oblicua. O existe una en un tramo, o existe otra. Podría en tramos existir distintas, ¿sí? Supongamos, en un tramo existir horizontal y en otro tramo existir oblicuo, si fuera otra función, ¿no? Porque acá no está definida a la izquierda. Pero tenemos un montón de variantes. Asíntota vertical, planteamos límite para cuando x tiende a un número concreto. ¿A qué número concreto podríamos plantear? Este dominio se puede representar como 0 más infinito. Entonces, el único valor de estudio que tenemos acá
¿Empezaba a escuchar la asíntota vertical o no? Sí. Vos sabés que yo estaba hablando, yo me quedé sola. Así que no sé hasta dónde habías escuchado, pero ¿habían escuchado hasta asíntota vertical o no? Sí, asíntota vertical, entonces me di cuenta enseguida. Perfecto. Bien. Bueno, entonces, asíntota vertical, ¿dónde, en qué valor, cuál va a ser el valor de estudio para ver si existe asíntota vertical? Siempre es un número concreto, porque la definición de asíntota vertical, ¿qué dice? Límite para cuando x tiende a de f de x no tiene que dar más o menos infinito, ¿sí? Existe asíntota vertical, ¿no? Si pasa esto, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro valor A? Y nuestro valor A, el único valor posible de estudio es 0. Si el dominio de la función fueran todos los reales, decimos que no existe asíntota vertical directamente, ¿sí? Vamos a estudiar qué pasa en 0, entonces. 0, ¿por qué? Por derecha, porque la función está definida para los reales positivos, ¿sí? Entonces ponemos x por el logaritmo natural al cuadrado de x. Bueno, lo que vamos a hacer es, ¿sí? Como nos acercamos a 0 por derecha, nos acercamos por valores más grandes que 0, por ejemplo, 0,1, ¿sí? Un valor muy chiquito. Ustedes pueden, si quieren, tomar 0,1. Yo siempre se los exagero porque la idea es, del límite es que estoy muy cerca, estoy en el entorno del punto, sí, el entorno puede ser muy, muy chiquito, muy, muy pegado al número. Entonces, si me acerco con este valor, voy a reemplazar ese valor acá. Entonces reemplazo acá por el 0,01 y voy a reemplazar acá por el 0,01. Y analizo qué es lo que ocurre. Cuando reemplazo acá, ¿sí? Esto tiende ¿a dónde? A 0. Y cuando reemplazo acá, digo logaritmo de 0, muchos ceros, o sea, acá, ¿sí? ¿Cuánto me va a dar? Un valor como muy chiquito, o sea, menos infinito. Entonces, pondría acá, ¿sí? Logaritmo de esto, menos infinito, ¿sí? Y además, ¿sí? El logaritmo de 0, no sé cuánto, todo esto me da menos infinito, pero además está elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que me va a cambiar? Va a seguir siendo infinito, pero va a ser como positivo. Entonces, esto va a ser igual a 0 por infinito. ¿Y 0 por infinito qué pasa? Es indeterminado. Entonces, tengo que ver de resolver ese límite. ¿Sí? Ahí yo tomé el límite y analicé, pero me da una indeterminación. Bueno, ahora habría que ver cómo hicieron para resolver este tipo de límite, porque habitualmente se resuelven por L'Hopital. ¿Vos tenés idea de qué herramientas les dio el profe para resolverlo? Pero les explicó, o sea, se puede aplicar. Yo digo, ¿qué herramientas les dio él para que resuelvan? Habitualmente es L'Hopital, pero ¿vieron el tema o no? Perfecto. Entonces, si tenemos indeterminación del tipo 0 por infinito, transformamos. Entonces vamos a decir, voy a borrar esto de acá. Lo pongo acá al costado por si lo quieren para luego. Entonces, límite para cuando x tiende a 0. Por derecha dejamos el logaritmo en el numerador, siempre que hay un logaritmo, y tenemos que aplicar la transformación para este tipo de indeterminación. Si hay un logaritmo va en el numerador.
sobre la recíproca del otro factor, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que si hacemos producto extremo sobre el producto de los medios, tenemos esto mismo. O sea que solamente lo estamos expresando. ¿Cuál es el objetivo de esto? Obtener la indeterminación que nos va a permitir, acá en el numerador nos da infinito, ¿sí? Y acá en el denominador 1 sobre 0 también tiende a infinito. Entonces tenemos una indeterminación que nos permite aplicar la regla de L'Hopital. Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos numerador y denominador en forma independiente, límite para cuando x tiende a 0 por derecha, derivada del numerador, esto es como u al cuadrado, entonces es 2 por u, o sea, el logaritmo natural de x, a la 2 menos 1 por la derivada del logaritmo, por 1 sobre x. Y en el denominador tenemos la derivada de ese cociente, lo podemos ver como que vamos a calcular la derivada de ese cociente, o, que es lo mismo, la derivada de x a la menos 1, ¿sí? Si lo ponemos, hacemos recíproca de esto, nos queda x a la menos 1, o la derivada de esto. En cualquiera de los dos casos, eso nos va a dar menos 1 sobre x cuadrado, ¿sí? Acá es más fácil cómo derivar esto, porque la derivada de una potencia es la potencia por x a la menos 1 nos queda a la menos 2. Y eso es igual a menos 1 sobre x al cuadrado trabajando ese signo. Si derivamos el cociente, nos queda la derivada del numerador 0 por el denominador sin derivar 0, menos el numerador sin derivar, recién ahí tengo un 1, menos 1, ¿sí? Por la derivada del denominador, que sigue siendo 1, sobre el denominador al cuadrado, x cuadrado, ¿sí? Nos lleva un poco más de ir mirando el numerador y el denominador. En cualquiera de los dos casos obtenemos este valor, y lo que vamos a hacer es, podemos simplificar esta expresión con esta, ¿sí? Entonces nos va a quedar el límite para cuando x tiende a 0 por derecha, y tenemos 2 por el logaritmo natural de x, y si hacemos producto extremo sobre el producto de los medios, ¿sí? Este x va a quedar acá, y además este menos, ¿sí? Entonces, tomamos límites, si ustedes miran, esto tiene la misma estructura que acá, solamente que esto no está al cuadrado, ¿sí? Y tenemos una constante, un menos 2, o sea, esto nos va a volver a dar, ¿qué? 0 por infinito, ¿sí? Acá nos va a dar el 0, y acá para el logaritmo, para cuando x tiende a 0, nos va a dar el infinito otra vez. Entonces tenemos que volver a transformar como lo hicimos acá. Nuevamente vamos a dejar el logaritmo en el numerador, ¿sí? El menos 2 lo podemos dejar acá también, eso no afecta en nada, ¿sí? Y la recíproca, ¿sí? De x. Entonces, volvemos a derivar. La derivada del numerador es menos 2, ¿sí? La derivada de la constante es constante por función, entonces es la constante por la derivada de la función, es menos 2 por 1 sobre x, sobre la derivada del denominador, menos 1 sobre x al cuadrado, que ya lo habíamos visto. Esto va al límite cuando tiende a 0 por derecha. Simplificamos esto con esto, y nos viene quedando acá límite para cuando x tiende a 0 por derecha. En el numerador nos quedó menos 2, ¿sí? Este x, si hacemos producto extremo sobre el producto de los medios, nos queda en el numerador, y tenemos este otro menos, entonces menos sobre menos, más. Y ahí, si tomamos límite, ¿qué nos da? 0. Esto es igual a 0, ¿sí? 2 por 0 nos da que ese límite tiende a 0. Bueno, acá no nos dio infinito, así que si no nos da infinito, quiere decir que no existe asíntota vertical, porque habíamos dicho que para que existiera asíntota vertical, voy a separar acá, nos tenía que dar infinito. Entonces no existe asíntota vertical.
¿Cómo vamos con esto? La asíntota oblicua, sí. Sí. El producto extremo por ejemplo, de los medios. Ahí te muestro. Lo voy a... ¿En este o en este? Es lo mismo, pero vos decime dónde te surgió la duda. Profe, ¿En este ahí acá? me retiro. Bueno, En dale, la que cosa. estés bien. Muchas No, gracias, ¿eh? de nada, hacer los ejercicios. Bueno. ¿Está? Bueno, ahí recibo. Bueno, límite para cuando x tiende a 0 por derecha y tenemos menos 2 por 1 sobre x sobre menos 1 sobre x cuadrado. ¿Está? Entonces decimos menos sobre menos más. ¿Sí? Vamos a simplificar el cuadrado con este. ¿Sí? Entonces nos viene quedando límite para cuando x tiende a 0 por derecha de 2 sobre 1 sobre x, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? El 2 como que está dividido a 1. Entonces hacemos producto de extremos, 2 por x, sobre producto de los medios, 1 por 1. ¿Sí? Ahí límite y 0 por derecha. ¿Se entiende? Entonces tenemos el límite para cuando x tiende a 0 por derecha de 2x. Bueno, entonces ya tenemos que no existe asíntota horizontal, no existe asíntota vertical. Lo voy a anotar acá. No existe asíntota horizontal, no existe asíntota vertical. Nos faltaría ver entonces el tema de la oblicua. Tendría que dejar este. Voy a dejar este, porque tiene algo que ver con la oblicua, así podemos comparar. Sí, para sacar punto de inflexión. Sí, sí o sí para sacar punto de inflexión y aparte hay que ver con qué criterio analizas el máximos y mínimos también. Bueno, asíntota oblicua. Para la asíntota oblicua, sí es una recta del tipo mx más n. O sea, no es horizontal, no es n sola y tampoco es vertical. Tiene cualquier otro tipo de inclinación distinta que estas dos que vimos antes. M lo calculamos como el límite para cuando x tiende. Siempre es a más y menos infinito, pero en nuestro caso, solamente más infinito de f de x sobre x. O sea, de x por logaritmo natural del cuadrado de x sobre x. Eso lo tenés, ¿verdad? ¿O no? ¿Tenés la idea de cómo se calcula m, cómo se calcula n?
Y anoto acá entonces, para la asíntota oblicua, y es igual a mx más n. Por eso hay que saber qué es lo que uno busca o qué herramienta aplica del análisis para buscar una asíntota u otra. Entonces, n lo calculamos como el límite para cuando x tiende a más o menos infinito de la función sobre x. Y el término independiente lo vamos a calcular como el límite para cuando x tiende a más o menos infinito de la función menos mx. O sea, n lo calculo haciendo y menos mx. ¿Sí? Todo sale de acá prácticamente. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Entonces, para la pendiente planteo el límite a más infinito porque la función está definida para los reales positivos, y entonces pongo la función sobre x. Simplifico, me queda esto. Si calculo el límite, logaritmo de infinito a infinito, infinito al cuadrado, infinito. ¿Sí? O sea, pendiente infinita que nos estaría diciendo que no existe asíntota oblicua, ¿sí? Porque la pendiente, ¿sí?, tiene que ser un número distinto de infinito, ¿sí? Si esto nos da infinito, ya vemos que no existe asíntota oblicua. Si esto nos diera cero, ¿qué quiere decir? Que existe asíntota horizontal, ¿para qué? Para el valor que nos dé n, que debería ser el mismo que nos hubiera dado cuando calculamos acá, nos hubiera dado 3, ¿sí? Entonces, si acá nos daba 0, acá nos tendría que dar 3, porque ya con que es 0, no es oblicua, va a ser horizontal. Pero si acá ya nos da infinito, no existe asíntota oblicua. ¿Se entiende? Como que hay que tener en cuenta varias cosas. Decime si te repito algo. Bueno. ¿Lo que te perdiste en una clase? ¿O no escuchaste? Anda a saber. Sí, claro. Ahí te perdiste. Claro, cuando él te da algo para leer, vos tenés que sacar las fórmulas, las cosas importantes, de hacerte el machete. ¿Vos lo tenés con Mansur? Mansur está en el práctico. Y Martínez me parece que debes tener. Ah, en el teórico, Martínez. Sí, el profe les da muchos ejercicios y quiere que hagan muchos ejercicios y no tiene problema en que le pregunten. O sea que vos haces y preguntá todo lo que puedas. Obvio, veniste acá a preguntar también. Pero al profe se lo podés aprovechar porque te va a contestar. Sí. Ah, y te perdiste. Sí, claro, claro, claro. Bueno, vos de todos modos debes hacerte el machete para el hospital, ¿sí? Casos en que se aplica directamente, los casos que hay que transformar, cómo se transforma.
y el machete de las cosas que te van faltando, tipo esto, la asíntota oblicua, cuando la asíntota horizontal, cuando la asíntota vertical. ¿Las otras dos las tenés, las definiciones o no? Claro. Vos necesitas el práctico. Igual que el profe, le van dejando imágenes del práctico de Quinteros, porque esa imagen que tenés ahí me parece que es el práctico de Quinteros. Algo te... Pero ese es el apunte del teórico. Claro. Esta imagen que vos me mandaste sí es del práctico de Quinteros. Claro. Por eso, entonces, vos con estos que te manda el profesor, que son del práctico de Quinteros, tenés un montón para hacer. Más allá de que él se los pide en un práctico, son los ejercicios que tiene la guía que no tenés impresa. Sí. Bueno, ahí vamos a hacer lo de los máximos y mínimos. Ahí te anoté las tres cosas, ¿sí? Para la asíntota horizontal tenés que calcular el límite para cuando x tiende más menos infinito de la función y te tiene que dar un número constante. ¿Te puede dar para más infinito un valor y para menos infinito otro valor? Sí puede ser, ¿sí? Y si esos dos valores son iguales, será una asíntota única y si no tendrás semiasíntotas. Y la asíntota vertical, límite para cuando x tiende a de la función, te tiene que dar más o menos infinito, ¿sí? Eso es lo que tenés que tener en cuenta. Fíjate de anotarlo, foto, lo que sea, mientras voy borrando acá, así vemos lo de los máximos y mínimos. Bueno, dale. Sí, te dije unas cositas más. Pero si no, no llego con los máximos y mínimos. Bueno, son máximos y mínimos relativos. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Calcular la derivada primera para buscar los puntos críticos, o sea, aplicamos, ¿sí?, la condición necesaria. Entonces, decimos que y' va a ser igual. Como es la derivada de un producto, hacemos derivar el primer factor, 1, por el segundo sin derivar, logaritmo natural al cuadrado de x, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo. Esto lo tomamos como que es u al cuadrado, ¿sí? Entonces la derivada de eso, ¿cómo es? 2 por u, que sería el logaritmo natural de x, a la 2 menos 1, por la derivada de u.